capítulo 20. Vamos a leer la segunda parte en un momento. Y creo que ustedes saben que un objetivo de nuestro estudio de Jueces es que queremos permanecer fieles al Señor. Queremos reconocer constantemente que Cristo es nuestro juez, rey y salvador. Bueno, el domingo pasado leímos la primera parte de Jueces capítulo 20. Y recuerden, como resultado del pecado del que leímos en Jueces 19, los israelitas tomaron la decisión de atacar la ciudad de Gibeá. Y los benjamitas habían tomado la decisión de defenderla y más, ir a la ofensiva contra Israel. Bueno, el primer día de la batalla, los benjamitas mataron a 22,000 hombres de Israel. Y el segundo día, ellos mataron 18,000 más. 40,000 hombres en 2 días. Bueno, después del segundo día, los israelitas retiraron a Betel para orar, para llorar, para ayunar, para ofrecer sacrificios a Dios. Y Fineas, el sumo sacerdote, preguntó a Dios: ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín? ¿O desistiré? Y el Señor Dios respondió: suben, porque mañana lo entregaré en tu mano. Y hoy vamos a terminar capítulo 20. Vamos a leer del versículo 29 hasta el fin, versículo 48. Pero un comentario antes de leer. En estos versículos la historia es repetida. Leemos la historia en versículos 29 hasta 36. Pero también leemos otra versión de la historia, desde el versículo 36 hasta 48, con otros detalles de la historia. Y esto es un estilo de escritura de los israelitas. Es muy común en el Antiguo Testamento repetir las historias. Bueno, leamos Jueces capítulo 20. Desde el versículo 29. Puso pues Israel emboscadas alrededor de Gibeá. Los israelitas subieron contra los de Benjamín al tercer día. El tercer día de la batalla, de la guerra. Y se pusieron en orden de batalla contra Gibeá como las otras veces. Salieron los hijos de Benjamín contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Comenzaron como las otras veces a herir y a matar a algunos del pueblo por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibeá, en campo abierto. Y mataron a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron: están derrotados delante de nosotros como la primera vez. Pero los israelitas dijeron: huyamos para que los alejamos de la ciudad hacia los caminos. Versículo 33. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y los emboscados de Israel salieron de sus puestos de Mara Geba. Cuando 10,000 hombres escogidos de todo Israel fueron contra Gibeá, la batalla se hizo reñida, pero Benjamín no sabía que el desastre se la acercaba. Y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel. De modo que los israelitas mataron ese día a 25,100 hombres de Benjamín. Todos ellos sacaban espada. Y los de Benjamín vieron que estaban derrotados. Y aquí es la otra versión de la historia. Cuando los hombres de Israel se dieron,
terreno a Benjamín porque confiaban en las emboscadas que habían puesto contra Gibeá. Los emboscados se apresuraron y se lanzaron contra Gibeá. Entonces se desplegaron e hirieron toda la ciudad a filo de espada. Versículo 38. La señal convenida entre los hombres de Israel y los emboscados era de que ellos harían que se levantara una gran nube de humo de la ciudad. Entonces los hombres de Israel regresarían a la batalla, y los de Benjamín empezaron a herir y a matar a unos 30 hombres de Israel, porque dijeron: ciertamente están derrotados delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando la nube de humo como columna empezó a levantarse de la ciudad, los de Benjamín miraron tras sí, y de toda la ciudad subía humo al cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron, y los de Benjamín se aterrorizaron porque vieron que el desastre se las acercaba. Por tanto, volvieron la espalda ante los hombres de Israel en dirección al desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Cercaron a Benjamín, lo persiguieron sin tregua y lo aplastaron frente a Gibeá, hacia el oriente. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín. Todos ellos eran valientes guerreros. Versículo 45. Cuando los demás se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, los israelitas capturaron a 5,000 de ellos en los caminos, y a otros los persiguieron muy de cerca hasta Gilom y mataron a 2,000 de ellos. El total de los de Benjamín que cayeron aquel día fue de 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos valientes guerreros. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, a toda la ciudad, así como el ganado y todo lo que encontraron. También prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Ok, una historia interesante. Y el tercer día de la batalla, Dios cumplió su palabra y Él entregó a los benjamitas en la mano de Israel. Leemos sobre la táctica de los israelitas y era muy parecida a la táctica en la victoria contra Ai, la ciudad pequeña, en Josué capítulo 8. Y este día, 25,100 hombres de Benjamín murieron. Y al igual al domingo pasado, para mí es posible leer esta historia y pensar, es interesante, es triste, pero ¿qué tiene que ver conmigo? O ¿cómo se le aplica a mi vida? Es una historia interesante, pero pasó hace 4,000 años, 3,000 años, tengo que pensar, pero hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y creo que, como el domingo pasado, las preguntas son válidas. Necesitamos hacer estas preguntas. Bueno, primero hay que recordar que el autor de Jueces quería que los israelitas conocieran bien su historia como el pueblo de Dios. Entonces, el libro de Jueces es un libro de historia para los israelitas. Pero también, segundo,
nosotros podemos aprender algo muy importante. En esta historia, esta parte de la historia, una frase me llama la atención. En versículo 35 leímos, y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel. La Reina Valera dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Otra vez, el Señor hirió a Benjamín delante de Israel. Yo creo que en esta frase encontramos el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios. Y es necesario que reconozcamos ambos, el juicio de Dios y también la misericordia de Dios. Muchos dan énfasis a la misericordia de Dios sin pensar en el juicio o la ira de Dios. Pero también otros dan énfasis al juicio de Dios sin pensar en la misericordia de Dios. Y en el tiempo que tenemos, consideremos ambos, el juicio de Dios y la misericordia de Dios. Primero, el juicio de Dios. ¿Por qué hubiera derrotado Dios a Benjamín? ¿Por qué hubiera derrotado Dios a Benjamín? Dios es santo y su ira contra el pecado es enorme. Dios odia intensamente y responde con ira a todo pecado y rebelión. Dios odia toda amenaza a lo que Él ama. Dios les dijo a los israelitas en Deuteronomio 8, versículos 19 y 20, pero se sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy, que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeren la voz del Señor su Dios. Y es claro que los benjamitas habían pecado contra Dios. Lo sabemos de la historia en Jueces 19 y 20, pero también lo sabemos de Jueces capítulo 2, lo cual nos da un resumen de la condición espiritual de los israelitas durante esta época. Versículos 11, 12, 19 y 20 de Jueces capítulo 2. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se prostraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Versículo 19. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejan sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel. Por favor, no juegue con el pecado. Dios juzgará todo pecado. Toma esto en serio. No juegue con el pecado. Pero también, segundo, consideremos la misericordia de Dios. Tenemos el juicio de Dios, pero es importante considerar la misericordia de Dios. Otra vez en versículo 35, y el Señor
hirió a Benjamín delante de Israel. ¿Por qué derrotó Dios a Benjamín para Israel? De hecho, Israel había pecado contra Dios también. Los israelitas no eran exactamente buenos ejemplos de fidelidad a Dios. Pero también hay que notar que por lo menos 40,030 hombres de Israel murieron. Entonces, los israelitas, ellos también recibieron el juicio de Dios. Sin embargo, leemos, Dios derrotó a Benjamín para Israel. ¿Por qué? ¿Por qué los benjamitas recibieron el juicio de Dios y los israelitas recibieron la misericordia de Dios? No era porque los israelitas eran grandes. Deuteronomio 7:7 dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, ni tampoco por la justicia de ellos. Deuteronomio 9:5 dice, no es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿por qué derrotó Dios a Benjamín para Israel? Creo que la única respuesta es que la misericordia de Dios hacia pecadores es enorme. La misericordia de Dios es enorme. Él derrotó a Benjamín para Israel por su amor. Deuteronomio 7:8 dice, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. Pero también Él derrotó a Benjamín para Israel, según Deuteronomio 9:5, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él derrotó a Benjamín para Israel debido a lo que le dijo a Moisés en Éxodo 33, versículo 19. Dios habló a Moisés, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Escuchen por favor. Dios dijo, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Dios derrotó a Benjamín para Israel porque Él quería hacerlo. Porque Él tiene misericordia y compasión. Y también hay que notar, es importante que también Benjamín recibió la misericordia de Dios. En Jueces capítulo 20, versículo 47 leemos, pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Dios no mató a todos los benjamitas. Él mostró su misericordia otra vez. Dios le mostró a Israel su misericordia porque siempre Él cumple su palabra. Y siempre Él protege el honor de su nombre. Dios dijo, los amó y ya fue suficiente. La palabra de Dios siempre es suficiente. Podemos confiar en la palabra de Dios. Entonces, deberíamos
considerar ambos, el juicio de Dios, pero también la misericordia de Dios. Pero, otra vez, quizás la pregunta es, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hacemos? Nosotros ponemos la mira en la cruz del Calvario. Tomamos en serio la obra de Jesús en la cruz. En la cruz, para mí este pensamiento es increíble. En la cruz encontramos el juicio de Dios, pero también encontramos la misericordia de Dios. El juicio perfecto de Dios y la misericordia perfecta de Dios. En la cruz, Jesús llevó la ira de Dios y demostró la misericordia de Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Según 1 de Pedro 2:24, él mismo, hablando sobre Jesús, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que, con el propósito de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y según 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Y según 1 Tesalonicenses 1:10, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En la cruz encontramos el juicio de Dios. Jesús llevó la ira de Dios por nosotros. Jesús murió en la cruz por sus ovejas, su pueblo, porque Dios tiene que juzgar todo pecado. Pero también Jesús murió en la cruz por su pueblo, porque Dios tiene misericordia. Sabemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y según Efesios 2:4-5, pero Dios, el mismo Dios que tiene que juzgar todo pecado, el mismo Dios que odia cada pecado y rebelión, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y al considerar el juicio de Dios y la misericordia de Dios, otra vez la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo evitamos el juicio de Dios y recibimos la misericordia de Dios? En Juan 3:36 encontramos una respuesta muy directa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La respuesta: creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor y obedecerlo. Creer y obedecer. Quizás alguien dijera, no me conoces,
no sabes el extento de mis pecados. Claro, quizás es la verdad. Yo no sé qué está en su corazón, ni tampoco ustedes saben qué está en mi corazón. Pero Dios sabe. Y no importa nuestro pecado, nuestra rebelión, Dios tiene misericordia. Solamente hay que arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús. Nada más. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo es nuestro sustituto. Cristo llevó la ira de Dios para mostrarnos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero también para nosotros que ya somos cristianos, ¿qué hacemos? Le agradecemos a Dios por la cruz. Dependemos de Jesús constantemente. Salmo 116, versículos 12 y 13 dicen, hace una pregunta, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? La respuesta, versículo 13, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Qué daremos a Dios por la salvación que tenemos en Cristo? Reconocemos que Él nos salvó y que solamente lo necesitamos a Él y nada más. Él es suficiente para nosotros y dependemos de Él cada momento. ¿Qué daré al Señor? Yo voy a levantar la copa de la salvación. Dios, yo necesito más de ti. Yo puedo encontrarte en la cruz, en la salvación que yo tengo en Cristo Jesús. En la cruz, Dios juzgó nuestro pecado y nos mostró su gran misericordia. Para evitar el juicio de Dios, la ira de Dios y para recibir la misericordia de Dios, nuestra responsabilidad es creer en Jesús y obedecerlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro juez, Rey y Salvador. Oremos. Esta mañana yo voy a leer un texto de Lamentaciones 3, versículo 21 a 24, como una oración. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminen, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Y la oración a Dios, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Dios, ayúdanos a esperar en ti. Gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana. No tenemos que depender de la misericordia de ayer, pero ya tenemos una nueva misericordia hoy. Y es de tus manos. Dios, queremos agradecerte por el hecho de que tú tienes que juzgar todo pecado. Tú eres santo. Pero también tú eres un Dios, el único Dios, que es rico en misericordia. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.